Perfecto, ¿ya estamos entonces? Ya. ¿Me escuchan bien, Sergio, Ignacio, Marcela? Sí, Ok, impecable. Bueno, bueno, perfecto. genial. Hola a todos, bienvenidos ya al noveno webinar que estamos organizando junto con Endeavor y nuestros aliados de PPU para nuestros emprendedores y también para toda la red. Eh, Hoy día PPU nos trae el tema Finanzas en tiempos de crisis, mecanismos legales para sortear la ola, que es un tema bastante contingente debido a lo que estamos viviendo. Y tenemos a los speakers Marcela Silva, que es socia de bancario y financiero en PPU Abogados, Ignacio Larraín, socio de insolvencia y competencia en PPU, y Sergio Montes, que es director del área laboral también en PPU. Muchas gracias a ustedes por estar acá y por compartirnos todo este contenido. Solo para aclarar, eh, va a haber espacio para responder preguntas al final de la presentación de los tres speakers y todas sus preguntas pueden quedar acá al lado derecho en la caja del chat. ¿Ya? Así que los dejo ahora con Marcela que va a comenzar. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a ti por organizar esto, por darnos la oportunidad de poder compartir esto con toda la red de Endeavor. Y muchas gracias a todos los que están conectados en esta charla que preparamos con, con mucho cariño y cuidado para poder ayudarlos en estos tiempos de crisis. Bueno, para empezar, una pequeña introducción. La crisis del COVID y las medidas sanitarias que se han debido adoptar con ocasión de la misma claramente impiden el desarrollo normal de nuestra economía. El estado de excepción constitucional de catástrofe que fue declarado por el presidente Piñera el 19 de marzo y el llamado general de autocuidado ha tenido claramente consecuencias directas en la vida de todos nosotros. Las medidas de confinamiento y aislamiento social afectan la cadena de producción, de consumo, de pago y en general la forma en que se desarrollan normalmente las prestaciones de servicios en nuestro país. Claramente estamos frente a una situación que cambia día a día y que puede cambiar día a día. Y por lo mismo es importante prever y anticipar acciones que puedan contribuir a mitigar los efectos adversos que esta pandemia puede tener en nuestras empresas. Hasta el momento han habido diversas medidas económicas que se han ido adoptando tanto por el sector privado como por el gobierno a través de las distintas autoridades económicas en este caso, y parte de estas medidas obviamente van dirigidas a apoyar a las pymes y a emprendedores que van a ver afectadas su situación y sus actividades producto de esta crisis. Algunos de los organismos gubernamentales que ya han empezado a tomar medidas y otras que han sido anunciadas en los últimos días van desde el Banco Central, el regulador económico como es la Comisión del Mercado Financiero, la Corfo y por cierto el Ministerio de Hacienda. Lo importante es que las medidas creo que se tomen de aquí adelante debiesen estar dirigidas a inyectar flujo a las empresas para así poder aumentar su liquidez y con esto puedan hacer frente a las circunstancias difíciles que estamos viviendo y poder resistir esta ola. La importancia obviamente de tomar estas medidas es no solo tomarlas, sino que tomarlas a tiempo, oportunamente, para así no detener el flujo necesario de todas las empresas para poder mantenerse en operaciones, mantenerse en marcha y que así después la reactivación de la economía se produzca de una manera más rápida y más fácil. Ahora, en general las medidas que se han ido tomando por las autoridades gubernamentales, como dije en primer lugar, van enfocadas a enfrentar esta crisis con liquidez. Para aumentar la liquidez de los emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas, un paquete de estímulos fue presentado por el gobierno para liberar dineros que usualmente se destinan a hacer ciertos pagos en fechas determinadas y para así poder ayudar a paliar en parte la falta de liquidez de las empresas. Entre las medidas que se pueden destacar son las que se han ido adoptando en el ámbito tributario y entre las cuales
podemos mencionar las siguientes. En primer lugar, se suspendió temporalmente el pago de los pagos previsionales mensuales del impuesto a la renta por los meses de abril, mayo y junio. Se postergó también el pago de IVA a las empresas con ventas menores a 350.000 UF. Este pago se postergó a julio del 2020 y se va a posibilitar su pago con una tasa de interés real cero en 6 a 12 cuotas mensuales dependiendo del tamaño de la empresa. Además, se anunciaron devoluciones de impuestos anticipadas. El Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República van a realizar el pago anticipado durante el mes de abril de la devolución de impuestos a personas naturales y a los contribuyentes pymes acogidos del artículo 14 letra D. Además, se va a postergar el pago de impuestos a la renta hasta el 31 de julio del 2020. Lo importante sí es que se posterga el pago y no las obligaciones de declaraciones fiscales. Por lo tanto, durante los meses y las fechas que normalmente que estas declaraciones se debían hacer, se deben realizar, se deben presentar los formularios, pero solo en el caso que esta declaración arroje un pago de impuestos, este pago de impuestos se difiere hasta el 31 de julio del 2020. Y además se postergaron el pago de contribuciones, las contribuciones, la cuota del mes de abril, se va a dividir en 3 cuotas y se van a sumar a las cuotas de junio, septiembre y noviembre respectivamente. Ahora, y dentro de las medidas más importantes que se han ido tomando son las medidas para otorgar financiamiento directo a las empresas. Es así como una parte del plan de emergencia que se ha ido adoptando por el gobierno, por el presidente Piñera, por el Ministerio de Hacienda. Se anunció la semana pasada un programa de otorgamiento de créditos a través de bancos comerciales con garantía estatal y se llama Línea de Crédito COVID-19. La idea es que sea un crédito para capital de trabajo y que van a tener condiciones de tasa, interés y plazo preferenciales. Este anuncio, como saben, se hizo la semana pasada, el ministro lo esbozó el miércoles en la noche y el domingo el presidente hizo el anuncio de las condiciones y términos generales. Lamentablemente, por ahora no hay más detalle de lo que el presidente anunció el domingo. Sí, Marcela está con problemas en el audio. Estamos a la espera del... ¿Algo? A ver si Marcela, ahí sí, Ahí parece ¿Sí? el audio, sí. ahí volvió. Dale. Perfecto, perdón. En primer lugar, entonces, este financiamiento se va a focalizar a través de FOGAPE. FOGAPE es el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, y lo que se va a hacer en primer lugar es que se va a capitalizar este fondo con 3.000 millones de dólares para efectos de poder garantizar créditos por un monto total de hasta 24.000 millones de pesos, de dólares, perdón. Y lo importante es que este monto va a permitir aumentar en 20 veces las líneas que actualmente están disponibles a través de dicho programa. Además, lo que ya se hizo fue que ayer se ingresó un proyecto de ley al Congreso para poder aumentar el techo de ingresos de ventas que deben tener las empresas para poder acceder a este fondo FOGAPE. El techo normal que existía era de 350.000 UF y con el proyecto de ley que se ingresó ayer al Congreso se espera incrementar este techo para empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de UF. El beneficio, entonces, además de estas para empresas que deban tener
ventas anuales de hasta 1 millón de UF, van a tener además, según el anuncio del presidente, requisitos básicos de elegibilidad. Como digo, lamentablemente todavía no tenemos claridad sobre cuáles van a ser estos requisitos básicos, pero sí tenemos claridad de cuál ha sido el compromiso que se le pidió a la banca en relación al otorgamiento de estos créditos. De acuerdo al anuncio del presidente, se le pidió a la banca que estos créditos se ofrezcan de forma masiva, expedita, estandarizada y sin burocracia innecesaria. ¿Por qué? Porque la idea es que estos financiamientos estén disponibles para la mayoría de los clientes comerciales de los bancos. O sea, estamos hablando de un escenario potencial de 1.3 millones de beneficiarios con este programa. Como dije, la idea es que estos términos y condiciones sean estándares para distintas categorías de empresas. Así se van a asegurar requisitos definidos y condiciones también definidas y similares para empresas que estén en una misma situación económica. Con esto se busca evitar, por lo tanto, especulaciones y además que las condiciones dependan finalmente del poder negociador que se tenga o no se pueda tener frente al banco. La primera categoría que sabemos que se va a hacer en relación con este financiamiento con garantía estatal es en relación a las ventas de las empresas beneficiarias, cuál va a ser el monto máximo que se va a poder garantizar con la garantía y cuál va a ser el monto máximo del financiamiento al cual van a poder acceder con este programa. La primera categoría es para empresas con ventas inferiores a 25.000 UF anuales. En este caso, el monto máximo de financiamiento a garantizar van a ser 6.250 UFs y la garantía del Estado va a llegar hasta el 85% de este préstamo. En la segunda categoría es para empresas con ventas entre 25.000 UFs y 100.000 UFs anuales. En este caso, el monto máximo de financiamiento a garantizar será de 25.000 UFs y la garantía podrá llegar hasta el 80% del financiamiento. La siguiente categoría van a ser para empresas con ventas anuales superiores a 100.000 UFs y hasta 600.000 UFs. El monto máximo de financiamiento a garantizar va a ser de 150.000 UFs y la garantía será hasta un 70% del financiamiento. Y la última categoría son empresas con ventas superiores a 600.000 UF anuales e inferiores a 1 millón de UF anuales. El monto máximo de financiamiento a garantizar va a ser de 250.000 UFs y la garantía estatal va a llegar hasta el 60% del financiamiento. En relación al uso de fondos de esta línea COVID-19, es muy importante tener en cuenta que estos financiamientos van a ser otorgados para efectos de financiar capital de trabajo de las empresas. O sea, van a poder pagar remuneraciones, arriendos, costos fijos, ese tipo de gastos. Por lo tanto, no es un crédito que se puede pagar, que se puede utilizar para el pago de obligaciones vencidas, anteriores o pendientes. En relación a la idea de financiar capital de trabajo, lo que sabemos es que se va a financiar hasta un máximo equivalente a 3 meses de ventas de cada empresa, en un periodo normal, se dijo. ¿Por qué? Porque sabemos que los últimos meses no han sido periodos normales debido al estallido social y a los efectos que esto ha tenido en las empresas de nuestro país, y por lo tanto en el anuncio se definió que los 3 meses de venta en un periodo normal se va a tomar usando un periodo que va desde octubre del 2018 a septiembre del 2019. Se va a hacer una especie de promedio utilizando ese periodo. En cuanto a la amortización de estas líneas de crédito, se anunció que van a ser pagaderas en cuotas. La idea es que sean pagaderas entre 24 a 48 meses y además se van a establecer periodos de gracia de hasta 6 meses. Otra de las condiciones importantes de esta línea es la tasa de interés que va a ser aplicable. La idea es tener un monto máximo, tope, para la tasa de interés que cobren los bancos en relación con este financiamiento, que va a estar establecida en relación a la tasa de política monetaria y que en este momento es de 0,5%,
con un tope de cobrar máximo 3 puntos porcentuales sobre esa tasa. O sea, la tasa nominal sería de 3,5% máximo. Ahora, de acuerdo al anuncio, y además de acuerdo a la inflación que se espera para este periodo, lo que se espera es que efectivamente esta tasa de 3,5 nominal vaya a ser 0 e incluso una tasa real negativa, porque se espera una inflación que va a estar alrededor de los 3,5%. Además de esto, de este anuncio de otorgar estas líneas de crédito nuevas, se le pidió también a los bancos un compromiso en relación a los créditos existentes ya. La idea es que los bancos que van a entregar estas líneas de crédito reprogramen los créditos vigentes con los deudores que van a ser beneficiarios de este programa, postergando la amortización de esos créditos hasta que estos nuevos créditos bajo este programa ya estén totalmente pagados, para así también ayudar a aliviar la carga financiera de las empresas. Estamos también, obviamente, atentos a lo que va a decir el proyecto de ley respecto de esto, porque no se tienen más condiciones o información respecto de en qué van a consistir estas reprogramaciones, cuáles van a ser los términos y condiciones de la misma. Esto debiese venir, como les digo, en el proyecto de ley y en el acuerdo marco que se va a firmar con los bancos. Además, como una forma de mantener un control de eficiencia, de transparencia, de eficacia respecto de este proceso de otorgamiento de créditos, el gobierno le va a pedir a los bancos que informen semanalmente las solicitudes de aprobaciones, y las aprobaciones de estas líneas de crédito. Por el momento, y de acuerdo a lo anunciado el domingo por el presidente, hasta ahora Banco de Chile, Banco Santander, BCI, Scotiabank, Itaú y Banco Estado, por supuesto, ya han anunciado su participación en este programa, y dado la cobertura que tienen estos bancos del mercado de colocaciones de créditos del sistema, por ahora se tiene una cobertura potencial de un 90% del sistema. Y en todo caso, durante los próximos días se espera que más bancos, ojalá todos, se sumen a este programa. Como les digo, estamos ahora en espera del detalle del proyecto de ley que nos va a dar los términos y condiciones ya más específicos de este programa, de cómo se va a implementar, y además, obviamente, una vez que se dicte la ley, van a ser necesarios también reglamentos de parte de la autoridad reguladora financiera, de la CMF, y probablemente también del Ministerio de Hacienda. Esta medida de otorgar esta línea de crédito a los emprendedores se suma también a otras medidas que ya han sido adoptadas por otras autoridades económicas financieras en las semanas pasadas, que van enfocadas, como les digo, a fortalecer las leyes de la economía. Además, como las medidas que había decretado la Comisión de Mercado Financiero para flexibilizar las normas tendientes a que las empresas puedan acceder a préstamos. En este sentido, ya se habían anunciado algunas medidas que estaba incentivando a la autoridad económica para que los bancos pudiesen dar más facilidades en el acceso o en el pago de créditos que ya existían, que ya estaban vigentes. No voy a entrar en mucho detalle, pero se habían, a través de medidas que había tomado el regulador financiero, se había facilitado la recalendarización de hasta 3 cuotas en el pago de créditos hipotecarios. Se habían también incentivado el aumento de plazos de créditos de consumo que ya se habían otorgado a personas naturales y a pymes, y además se estaba tramitando un proyecto para poder capitalizar el Banco Estado y así usar los dineros de esta capitalización para poder otorgar préstamos por hasta 500 millones de dólares. Probablemente esta capitalización
se va a enmarcar, obviamente, dentro de este programa de créditos de la línea COVID-19. Otras medidas que también van directamente relacionadas al otorgamiento de créditos por las entidades bancarias del país tiene que ver con lo que sucedió y se aprobó hace un par de semanas en relación con el impuesto de timbre y estampillas. El impuesto de timbre y estampillas, como saben, es el impuesto que se aplica a todas las operaciones de crédito de dinero, como un crédito consumo, un crédito hipotecario, que se le otorgan tanto a las empresas como a las personas naturales. Y hace un par de semanas se aprobó la disminución de la tasa aplicable de este impuesto. Esta tasa normalmente llega a un tope de 0,8% del monto del financiamiento y a través de una ley se aprobó que durante el periodo que va desde el 1 de abril del 2020 al 30 de septiembre del 2020, incluyendo más fechas, la tasa se iba a disminuir a un 0%. Entonces, como les digo, esto implica una reducción real al costo transaccional de los financiamientos. O sea, este costo que va, como les digo, involucrado en todas las operaciones de crédito de dinero, ya no va a existir en las operaciones que se hagan en esta ventana de tiempo. Por lo tanto, es una oportunidad, obviamente, para poder obtener créditos más baratos, porque nos vamos a ahorrar este costo, para poder también renegociar créditos existentes, dado que su reprogramación no va a estar sujeta tampoco al pago de este impuesto, y también para el caso que hubiesen existido líneas que ya estaban aprobadas y disponibles, pero no desembolsadas, también es una oportunidad para poder acelerar ese desembolso y poder aprovechar este beneficio tributario. Además, a través de Corfo, se han tomado otras medidas para poder facilitar el acceso a financiamiento por parte de las pequeñas y medianas empresas. Los programas estrella en este sentido son FOGAPE, en el cual se va a focalizar esta línea COVID-19, pero también el programa FOGAIN, que es el Fondo para Inversión y Capital de Trabajo. Especialmente en relación con FOGAIN, este programa, como saben, es un programa que existe, que funciona normalmente y que está enfocado a garantizar créditos a pymes con ingresos menores a 100.000 UF en el último año. Lo que se hizo especialmente en relación con esta crisis fue eximir de dos requisitos que normalmente existen en relación con el acceso a las garantías de este programa. A través también de una medida adoptada por el gobierno, durante este año se van a eximir a las pymes que postulen este beneficio de dos requisitos previos. El requisito de no tener o no haber tenido operaciones por las cuales una empresa, un banco, una empresa de factoring haya presentado a Corfo una solicitud de cobro de subsidio en los últimos 3 años. Y en las empresas, el otro requisito que se eximió es el relativo a las empresas beneficiarias finales que solicitan cobertura respecto de estas operaciones. No deben tener o haber tenido una mora superior a 90 días corridos en el pago de cualquiera de sus operaciones con algún intermediario financiero. Entonces, estos dos requisitos se eximen durante este año, entonces con esto se pretende incentivar y facilitar el acceso a las garantías que ofrece este programa. Ahora, en relación a datos prácticos que normalmente uno debiese tener en cuenta al acceder a este tipo de créditos con garantía estatal a través de cualquiera de estos programas que van a estar vigentes y que están vigentes en este momento para pequeñas y medianas empresas. Lo primero es súper simple, pero nunca se nos debe olvidar que debemos cotizar y comparar. ¿Por qué? Porque, como les digo, en el caso, por ejemplo, de la línea COVID-19, se establece un acuerdo marco y se establecen condiciones generales. Se establece, por ejemplo, una tasa máxima. Pero podrían haber condiciones un poco distintas entre los distintos créditos que los distintos bancos puedan ofrecer a través de este programa. Entonces, lo importante es contactar a distintos bancos y poder cotizar y comparar
para finalmente poder elegir el que nos ofrezca condiciones más favorables. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se buscan financiamiento es si es que vamos a elegir acceder a un crédito nuevo, que podría ser muy conveniente en este momento dado los anuncios recientes del gobierno, o reprogramar algún crédito existente. Probablemente en este momento lo que se necesita ahora es una inyección de liquidez adicional, por lo tanto quizás por ahora lo que viene más es acceso a crédito adicional más que una reprogramación, pero obviamente estas alternativas siempre se pueden combinar. Además, otra de las cosas que hay que tener siempre en cuenta es el costo del crédito. No solo fijarse en la tasa de interés, que además puede ser fijo o variable, sino que además fijarse en la tasa de interés moratorio, o sea, la tasa que nos van a cobrar en caso que nos atrasemos en el pago de alguna de las cuotas del crédito. Además, debemos fijarnos en el pago de comisiones que se nos exijan al momento de contratar estos créditos. Y por lo tanto, debemos analizar en general el monto final de la cuota. Además, otro de los elementos en que nos debemos fijar al momento de contratar el crédito es cuáles son los documentos adicionales que nos van a poder firmar además del contrato de crédito. Muchas veces, y en general el 100% de las operaciones en Chile, se pide la firma de un pagaré. Fijarse bien cuáles son las condiciones que se establecen en ese pagaré, que sea un pagaré que se refiera precisamente y exactamente al crédito que estamos firmando, no sean pagarés en blanco, con fechas o montos en blanco. Es importante pelear ese punto para evitar que se puedan usar también esos pagarés para cobrar otro tipo de obligaciones que se puedan tener con los bancos. Otra cosa que nos debemos fijar en el contrato son, por ejemplo, las cláusulas de cobro de gastos, o sea, además de las tasas de interés, de la comisión, del monto final de cuota, ¿qué otros gastos me van a cobrar entonces para la operación? Normalmente nos cobran estos tres, fijarse bien cuál es el monto, que es razonable, normalmente lo pone en el lenguaje, un lenguaje delimitar el reembolso de gastos a un monto razonable. Creo que se me fue el audio. Ahora sí, Marcela. ¿Me escuchan bien ahí o no? Ahí sí. Bueno, estaba diciendo que además del monto final de la cuota, nos tenemos que fijar en los gastos que nos van a cobrar. Normalmente es bueno poner algún lenguaje en el contrato sobre cobro de gastos razonables que se hayan incurrido en relación con la celebración del crédito. Los típicos son los gastos asociados a obtenciones de certificado, los gastos que va a cobrar el notario por la escritura donde se hace el contrato, por autorizar los pagarés. Además, también algo muy clave en que uno se debe fijar son cláusulas que se pueden introducir también en los contratos sobre contratación de otros productos adicionales al contrato de crédito que estamos firmando, como por ejemplo, que se puedan requerir aperturas de cuentas corrientes o emisiones de tarjetas de crédito, contrataciones de seguro. Además, otra de las cláusulas que nos debemos fijar son cláusulas de compensación o cláusulas que puedan facultar a debitar en las cuentas que ya se mantengan con el banco, los saldos adeudados de estos créditos que se contraten. Y además, y creo que esto es una cosa súper importante, dado la contingencia y la finalidad de los créditos que se van a tomar ahora, es fijarse y pedir que estos créditos tengan una posibilidad de prepagarlo. ¿Por qué? Porque probablemente, y lo que todos esperamos, es que esta crisis va a durar un tiempo acotado, definido,
y después que pase ya la emergencia sanitaria, la economía y nuestras empresas debiesen reactivarse dentro de con una rapidez, con una rapidez, digamos, esperable, mediana, no debiese ser, y ojalá no sea una crisis que nos tenga en esta incertidumbre y en esta economía un poco lenta durante mucho tiempo. Esperamos que el rebote sea ojalá más rápido y alto. Entonces, por lo tanto, tener una buena cláusula de prepago en estos créditos es súper importante. O sea, que me permitan prepagar el crédito antes de la fecha estipulada de vencimiento final que se establece en el contrato, y que además este prepago ojalá no esté asociado a un costo de prepago. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se establecen estas cláusulas de prepago, se establece un cierto castigo para cuando uno quiere prepagar el crédito antes de la fecha natural estipulada. Esperamos, ojalá que créditos que se van a establecer en este periodo de emergencia puedan tener este tipo de cláusulas y así permitir, como les digo, cuando la situación económica mejore, poder desde ya, cuando ya se empiecen a tener flujos adicionales que permitan poder ordenar financieramente las empresas, empezar a hacer pagos anticipados de estos créditos. Bueno, y como mensaje final, la verdad es que lo que les quiero dejar es que la rápida evolución de los hechos que estamos viviendo, no solo a nivel nacional e internacional, requiere obviamente de medidas que se tomen con rapidez y oportunidad. Las medidas perfectas pero tardías no nos sirven. Necesitamos tomar medidas inmediatas para hacer frente a esta coyuntura, para mitigar en lo más posible el impacto de esta crisis en nuestras empresas. La prioridad en este momento, obviamente desde el punto de vista gubernamental, debiese ser proteger y dar apoyo a quienes producen y quienes entregan trabajo en nuestro país, como son las pequeñas y las medianas empresas. No basta con medidas de contención, necesitamos medidas que minimicen el impacto de esta crisis y así poder lograr que el rebote de la economía sea rápido una vez que pase esta crisis sanitaria. Y creo que el anuncio que hizo el presidente Piñera ayer sobre esta línea COVID-19 es un buen anuncio, apunta precisamente al hecho y a la necesidad de minimizar el impacto y dar fluidez y liquidez a las operaciones de las empresas, y esperamos que obviamente la banca responda frente a esta crisis como ya acordado con el gobierno, y esperamos obviamente que esta línea y estos financiamientos estén disponibles lo antes posible para las empresas. Ojalá empecemos ya a finales de marzo, dado que, como les dije, tenemos que esperar el proyecto de ley, los reglamentos asociados que van a ser necesarios para implementarlo, pero el anuncio, como les digo, creo que va en la línea correcta de lo que necesitamos ahora y que ustedes necesitan como emprendedores y medianas empresas para mantener sus operaciones y mantener las empresas a flote. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Las preguntas las respondemos al final. Ya estamos recibiendo acá en la caja de chat que está a la derecha. Perfecto. Ahora me toca a Ignacio. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias Andrés, muchas gracias Endeavor por la oportunidad de organizar este webinar, y espero que la información que les vamos a transmitir en este webinar sea útil y necesaria para los momentos, como dijo la Marcela, difíciles que se están viviendo. En mi caso, yo voy a hablar un poco de la reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas en crisis. Esta es una institución bien particular y específica. Solamente para hacerles un barrido bien genérico,
En términos de reorganización o insolvencia, en Chile nosotros tenemos una ley, que es la ley 20.720, que es más o menos nueva, empezó a regir el año 2014, que básicamente establece para las empresas dos tipos de procedimientos concursales. Uno es la reorganización y otro es la liquidación. ¿En qué consiste cada uno? En términos muy sencillos, la reorganización es, como su nombre lo dice, el reorden del pasivo de una empresa con el objeto de pagarlo en el futuro, dándole viabilidad de manera inmediata. En definitiva, son empresas que tienen un problema transitorio de caja o un problema transitorio de liquidez y que por lo tanto con un reorden o una reorganización son capaces de superar ese problema y seguir adelante, ¿ya? Y la liquidación, en términos muy sencillos, es básicamente lo mismo que conocíamos antiguamente como la quiebra, y que implica tomar los activos de la empresa, venderlos, enajenarlos y hacer el pago del pasivo de la misma, ¿ya? Esos son términos muy generales, ¿ya? Ahora, específicamente en las 3 o 4 diapositivas que van a venir ahora, lo que yo les quiero mostrar es una normativa particular que dice relación o que guarda relación con la ley 20.416, que es la denominada ley PYME, que nosotros los abogados las denominamos leyes misceláneas. ¿Por qué? Porque tiene una serie de normativas, ya de distinto tipo, pero en particular tiene una norma muy, yo diría, muy específica y muy apropiada para las circunstancias actuales, que es el denominado artículo 11 de esa ley, que básicamente lo que regula es un procedimiento especial administrativo en que empresas que tengan ventas durante los 12 meses anteriores inferiores a las 25.000 unidades de fomento pueden acogerse, ¿ya? Esto para efectos de la ley 20.416 estamos hablando de empresas que son micro y pequeñas empresas, ¿ya? Sobre las 25.000 unidades de fomento, ya estamos hablando de empresas medianas, ¿ya? Hasta llegar a las 100.000 unidades de fomento. ¿Y por qué es interesante este procedimiento en particular? Yo no sé si ustedes lo saben, pero actualmente los tribunales de justicia, si bien no están cerrados, están funcionando de manera bastante ralentizada. Y eso implica que todo este andamiaje legal que yo les contaba respecto a la ley 20.720 está funcionando de manera bastante lenta. O sea, si ya los tribunales en época normal funcionan de manera lenta, imagínense lo que son los tribunales funcionando a media máquina o a un cuarto de máquina en las circunstancias actuales. Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene este procedimiento? En términos muy sencillos, a mi juicio son las particularidades o las cosas interesantes que tiene son dos. La primera es que no requiere de un pronunciamiento judicial. O sea, hoy día yo recurro ante la autoridad administrativa, que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y someto mi situación como pequeña como micro y pequeña empresa, indicándole que estoy sufriendo o estoy sometido a una situación de insolvencia, ¿ya? Eso es una cosa que es bien importante, ¿ya? Lo otro que es bien relevante es que no es necesario que ustedes estén actualmente en insolvencia, sino que incluso ustedes pueden acogerse o pueden hacer uso de esta institución preveyendo que dentro de los próximos 3 meses ustedes se podrían encontrar en estado de insolvencia. Entonces, eso en las circunstancias actuales es muy relevante. ¿Por qué? Porque quizás usted hoy día, si nosotros hiciéramos una encuesta entre ustedes, quizás hay algunos que hoy día no están directamente afectados por un evento de insolvencia. O sea, no, quizás hay algunos que siguen porque pueden teletrabajar, entonces han seguido pagando los sueldos, han seguido cumpliendo con sus obligaciones crediticias, etcétera, pero quizás ustedes prevén que si esta crisis se alarga por los próximos 3 meses, sí podrían verse afectados por un evento de insolvencia. Esto es por la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones crediticias, por la imposibilidad de hacer frente a la obligación de pago del contrato de arriendo, por ejemplo, etc. Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene esto? Es que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento como regulador cumple acá dos funciones. Una primera función es que la superintendencia les provee, cuando ustedes presentan la solicitud, de un señor que es una especie de asesor. Entonces, les
presta asesoría económica de insolvencia. Y esa empresa, que es una empresa de menor tamaño, que está o que prevé que estará dentro de una situación de insolvencia entre los próximos 3 meses, es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la que le facilita un asesor que va a realizar un estudio sobre la situación financiera, económica y contable de la empresa, con el objeto de diagnosticar las causas que originaron la crisis actual y realizar las gestiones financieras, legales y contables que se requieran para superarla. Para su tranquilidad, esta figura del asesor no es una figura de un señor que interviene dentro de su empresa, es un mero asesor que da ciertas recomendaciones o pautas de qué es lo que se podría hacer. Ahora, ¿cuál es la gracia de tener un asesor en las circunstancias actuales? La verdad es que pareciera ser no mucha, ¿no es cierto? Porque la verdad es que la situación de crisis parece ser una cuestión más o menos generalizada y que por lo tanto no es una situación o un problema de caja de su empresa en particular, sino que estamos hablando de una situación de crisis que afecta a la gran mayoría de las empresas. Entonces, qué es lo interesante de esto? Es que al ustedes presentar la solicitud, y aquí en la diapositiva sale un poco descrito, en el sentido de que ustedes arguyen que se encuentran en un estado de insolvencia y que fundamentalmente estiman que dentro de los 3 meses siguientes se van a encontrar en un estado de insolvencia, se presenta esta solicitud para que la superintendencia elija al asesor. Entonces ustedes dicen, bueno, pero yo no necesito un asesor, porque la verdad es que mi problema de insolvencia o mi problema de caja es un problema que es producto de la pandemia, no es producto de que yo esté haciendo una mala administración de mi empresa, etc. Entonces, la gracia que tiene esta norma es que cuando se designa el asesor, ese asesor lo primero que hace es que obviamente acepta el cargo y posteriormente verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga un certificado. Y ese certificado tiene una gran gracia. ¿Por qué? Porque ese certificado, que se denomina coloquialmente certificado de insolvencia, lo que les permite a ustedes es postergar el pago de ciertas obligaciones, evitar la ejecución de garantías hasta por un plazo máximo de 90 días. Entonces, este certificado que lo emite este asesor que es nombrado por la superintendencia, que claramente, si ustedes analizan la situación actual, son certificados que se debieran emitir de manera relativamente rápida, en términos de que pues estamos hablando acá no de una situación de contingencia particular de la empresa, sino que de una situación generalizada, les va a permitir a ustedes, al menos durante un tiempo, y como decía Marcela al principio, probablemente en el periodo en el cual todavía no tengamos mucha claridad de cuál va a ser la forma a través de la cual los fondos y las garantías estatales van a permitir que fluya el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas, les va a permitir de algún modo congelar la situación, en términos de decir, señor, yo tengo este certificado emitido por un asesor que forma parte del registro de la superintendencia, y ese certificado me permite a mí, como dice acá la presentación, suspender acciones en contra de ustedes, tales como embargos, solicitudes de liquidación de la empresa, juicios tributarios y cualquier apremio derivado del incumplimiento de las obligaciones, con la excepción del pago de las remuneraciones y cotizaciones, que ese es un tema que va a tratar Sergio al final de esta presentación. Entonces, como les decía, esto por un periodo máximo de 90 días. Además, se pueden decretar otro tipo de medidas de carácter administrativo, judicial, incluso ante juzgados de policía local, como por ejemplo si ustedes tuvieran sumarios sanitarios o tuviesen otro tipo de litigio que sea procedente perseguir en contra de la persona natural o jurídica cuyo nombre se hubiera emitido el certificado. Es decir, de algún modo este certificado se transforma en un escudo que ustedes pueden oponer ante los apremios o las solicitudes de pago o de ejecución o de liquidación o de embargo o de apremio respecto de quiénes son sus acreedores, en definitiva. Entonces, por eso yo les decía, la gracia que tiene esto hoy, o utilizar este mecanismo hoy, en lo inmediato, es precisamente que les permite proveerse de esta suerte de escudo frente a los requerimientos de pago, ejecuciones, liquidaciones, embargos, apremios, etc. Ahora, una cosa que es importante es que este periodo de 90 días no es un periodo de 90 días que solamente sirva para detener esta avalancha de ejecuciones, apremios, etc. Sino que también es un periodo, y de hecho principalmente es un periodo a través del cual el asesor tiene que llevar a cabo un estudio financiero a la empresa, determinando posibles causas de insolvencia y buscando definir ciertas alternativas viables para superar esa crisis. Este asesor, que además es un experto, una suerte de facilitador,
tiene la gracia que además les va a proponer a ustedes cuáles son las vías de solución. Y puede ser que este asesor termine diciéndole, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que a usted lo que más le conviene es una reorganización o eventualmente cerrar la empresa si es que la verdad es que no se prevé que la situación actual se pueda superar fácilmente. Durante este periodo de suspensión, el asesor además tiene que citar a los acreedores y al deudor a reuniones con el objeto de que se puedan renegociar los pasivos que la empresa tiene hasta ese momento y buscar la forma, acercando a los acreedores con el deudor, de facilitar la subsistencia de la empresa, ¿ya? Y también puede proponer con la anuencia del deudor, o sea, habiendo aceptado ustedes la posibilidad de que el asesor así lo haga, proponer a los acreedores el inicio de un convenio, o sea, la posibilidad específica de poder reorganizar los pasivos, por lo tanto presentar una suerte de acuerdo con el objeto de organizar el pasivo, ¿ya? Y una vez vencido este plazo de 90 días, tanto los acreedores como el deudor pueden ejercer sus derechos libremente, respetando los acuerdos que se hubiesen suscrito, si es que se hubiese suscrito algún acuerdo durante la duración de estos 90 días. Entonces, y quizás recapitulando y viendo cuáles son los beneficios que puede haber hoy día, como dijo Marcela, todavía estamos esperando la dictación de la normativa de soporte. De hecho, entiendo yo que solamente ha entrado un proyecto de ley que tiene que tramitarse en el Congreso y que esperamos que, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros proyectos de ley, lo que salga del Congreso sea un buen proyecto, una buena ley y no un mamarracho. Y para eso se requiere algún tiempo, ¿ya? Eso implica que durante algunos días o semanas va a haber un cierto grado de incertidumbre en términos de qué es lo que se va a poder hacer con la banca, en qué minuto van a empezar a fluir esos dineros. Y por lo tanto puede ocurrir que ciertas empresas se encuentren atrapadas en este dilema de no puedo seguir, no estoy, tengo un problema de caja, no estoy recibiendo los mismos ingresos que recibía en tiempos normales. Producto de ello, tengo que empezar a discriminar o arbitrar entre qué obligaciones pago y cuáles no pago. Y por lo tanto, puede ser una alternativa interesante, nuevamente, para empresas que tengan ventas durante los últimos 12 meses inferior a las 25.000 unidades de fomento, de algún modo solicitar este escudo que me permite protegerme y me permite suspender estos pagos con el objeto de poder negociar con mis acreedores y además poder esperar ocurre por el lado de las del gobierno en términos de cómo se van a decantar y en términos de cómo van a fluir. Esta es una alternativa que es rápida, efectiva, que ataca el problema de fondo directamente y que no requiere pasar a través de un procedimiento judicial. Cuestión que hoy día es muy relevante por cuanto los tribunales, como les comentaba, si son lentos en tiempos normales, imagínense lo que son en tiempos de crisis en que además hay muchos plazos suspendidos, muchos tribunales que están funcionando a un cuarto de su capacidad y por lo tanto esto es una alternativa que es muy interesante nuevamente, para empresas que tengan ventas inferiores a los 25.000 unidades de fomento y que no necesariamente estén hoy en un escenario de insolvencia, sino que lo puedan estar dentro de los próximos 3 meses. Y eso es muy interesante porque el requisito para acceder a esto es bastante fácil de cumplir, especialmente pensando en esta situación de crisis generalizada en la cual se encuentran las empresas hoy. Eso por mi parte y le doy el pase a Sergio Montes. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio. Igual que Marcela, que Ignacio, quisiera partir agradeciendo a Endeavor la oportunidad de contarles lo que nos ha pasado en estos días, porque cada uno dentro de su especialidad o dentro de las cosas que le toca ver en el mundo del derecho ha estado enfrentado a hartos desafíos. Y en ese sentido creo que la pregunta que hemos recibido cada uno desde su área es ¿cómo hago? El titular de este seminario está bien bueno. ¿Cómo sorteamos la ola? Yo diría, ¿cómo hago para capear el tsunami? A mí me suena el teléfono con empresas que son de distintos tamaños, distintas, digamos, historias, algunas son empresas más bien nuevas, otras son empresas súper consolidadas, pero al final la pregunta que me hacen todo es, ok, ¿cómo hago para salir al paso? En mi caso particular, ¿cómo hago para salir al paso con mis costos de mano de obra que representan muchas veces una parte importante de mis costos como empresa?
Y los abogados laboralistas hemos estado sometidos a la presión de dar una respuesta a esa pregunta. Naturalmente eso es lo que esperan los clientes de nosotros, y no es una respuesta fácil. Y para enganchar con la respuesta, me gustaría ir derechamente a qué es lo que ha propuesto el gobierno. Y antes que eso, ¿cuál es la filosofía detrás de lo que se ha propuesto en materia legislativa y también de medidas gubernamentales o de autoridad? El gobierno detectó rápidamente, de hecho, el primer dictamen de la Dirección del Trabajo es del día 19 de marzo, en circunstancias que la declaración de emergencia, el estado de excepción de emergencia del día 17 o 18 de marzo, es decir, inmediatamente después de la declaración del estado de emergencia, vino el primer dictamen de la Dirección del Trabajo que se refería a un tema muy puntual, pero muy real. Había temor de parte de la autoridad de qué va a pasar con los trabajadores que no puedan trabajar. No, olvídense de los trabajadores que no puedan prestar su servicio, no pueden prestar su servicio porque quedan en un lugar con cuarentena, quedan detrás de un cordón sanitario, quedan en un lugar donde, y además porque por las características de su trabajo no pueden teletrabajar. ¿Cómo diablos hacemos con ello, digamos? Esa es la primera pregunta o el primer problema que se presentó al gobierno. El segundo problema que se presentó al gobierno es, ok, lo que viene ahora es una ola, de nuevo engancho con el titular del seminario, una ola de despidos por caso fortuito o fuerza mayor. Y más allá de que podemos pasarnos la vida entera discutiendo de cuándo se produce un caso fortuito o fuerza mayor o cuándo no se produce un caso fortuito o fuerza mayor, parece ser, así como a priori, que una pandemia a nivel mundial suena bien parecido a un caso fortuito o fuerza mayor, y eso implicaba despidos masivos de trabajadores con cero derecho a indemnización. Era el segundo problema que se le presentaba al gobierno. Y el tercer problema que se le presentaba al gobierno es un problema de caja. Ok, las empresas que tengan que cumplir con sus obligaciones, ¿cómo diablos van a hacer para cumplir con sus obligaciones? Porque estamos ante una situación, y acá engancho con lo que hablaba Marcela e Ignacio, estamos en una situación donde el problema de las empresas es la caja. Necesito liquidez, necesito, y ahí un poco lo que contaba Marcela a propósito de los créditos que se están ofreciendo, o sea, necesito meter plata a la empresa porque no solo tengo obligaciones laborales, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, y en fin, me veo enfrentado a múltiples situaciones. Desde el punto de vista laboral, entonces el tercer desafío es cómo pagamos. Y esas son un poco las preguntas sobre las que ha girado todo esto. Y el primer análisis que hizo el gobierno, que a mi juicio es jurídicamente correcto, es decir, a ver, el derecho del trabajo, o el trabajo más bien, es un intercambio de tiempo por plata. Yo compro al trabajador, por terrible que suene decirlo, yo le compro al trabajador una cantidad determinada de su tiempo y él me pone en ese tiempo sus talentos, su conocimiento, su experiencia, en fin, su capacidad de trabajo, y yo le pago una cantidad por eso. Y esa cantidad la fija el mercado, porque salvo el sueldo mínimo, digamos, de ahí para arriba todo queda un poco a lo que el mercado vaya premiando o no premiando determinadas labores o funciones. Pero siempre es tiempo por plata. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay tiempo? No hay plata. Esa es la regla general. Entonces, el trabajador no se presenta, y esto es muy anterior a la pandemia, digamos. El trabajador no se presenta a trabajar con una razón muy justificada, que puede ser, por ejemplo, una licencia médica, yo no la pago como empleador. La paga el sistema de seguridad social, porque no hubo tiempo a mi disposición. Y como tenemos un sistema de seguridad social que se hace cargo de ese problema, bueno, la pagará FONASA, ISAPRE, la Mutual, si fuera un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, pero lo cierto es que no la pago yo como empleador. Lo mismo ocurre cuando el trabajador falta a veces con una razón completamente injustificada. No llegué. Bueno, yo puedo descontarle el día. ¿Y por qué puedo descontarle el día? Porque no hubo tiempo. Y ese razonamiento es el mismo que se ha aplicado y el mismo que ha regido a partir de todas las medidas que ha ido tomando la autoridad, incluso a nivel de leyes, como la Ley de Protección del Empleo, que vamos a ver en un segundo en una mayor profundidad. El sentido último de esto es, si un trabajador no trabaja, incluso por una razón que no le es imputable, como puede ser que está en cuarentena, o que la empresa queda en un lugar de cuarentena, o que el trabajador vive, caso real, en Chillán, pero la empresa queda en San Carlos, Chillán está detrás de un cordón sanitario y el trabajador no puede atravesar el cordón sanitario para llegar a trabajar a San Carlos, entonces ese trabajador que no trabaja no recibe sueldo. Y ese es el dictamen del 19 de marzo, es el dictamen del 24 de marzo. Ahí es bien curioso, esto voy a pasar rápidamente porque sé que estamos apurados de tiempo, por la anécdota. Salió este dictamen el 19 de marzo que es mucho más brutal que el del 24 y no pasó nada.
24 y saltaron todas las alarmas, salió la CUT, salieron declaraciones incluso de agrupaciones de abogados laboralistas, y la verdad de las cosas es que primero no era ninguna novedad lo que se estaba diciendo porque es tan viejo como el derecho laboral, y segundo, es decir, se están aplicando las mismas doctrinas que se han aplicado en la Dirección del Trabajo por años de años, digamos, y segundo lugar, había salido un dictamen exactamente igual 5 días atrás y nadie dijo nada. Pero bueno, al margen de la anécdota, nos vimos enfrentados a esa situación. Y entonces la primera respuesta del gobierno, y que, insisto, es en estos tres problemas que planteaba al principio, decir, bueno, si no hay trabajo, no hay plata. Si no hay trabajo, no hay remuneración. Ya veremos quién la paga y cómo la paga, pero si no hay trabajo, no hay remuneración. Al segundo problema, que es a los despidos masivos, la ley de protección del empleo le puso un candado, dijo, no. Ok, yo estoy dándole facilidades a ustedes, señores empresas, entonces usted no me va a invocar caso fortuito fuerza mayor en razón de la pandemia del coronavirus. Queda prohibido por el plazo, hacerlo, por un plazo de 6 meses. Entonces, eso es súper importante porque con eso se solucionó o se intenta solucionar, ya veremos, digamos, si eso llega, yo creo que sí va a ser una solución real, se intenta solucionar el segundo problema. Ahora, nos queda el tercer problema de la caja, que está muy vinculado con el primero. ¿Quién paga por este periodo donde o bien los trabajadores van a poder trabajar en menor medida de lo que lo hacían, o bien los trabajadores derechamente no van a poder trabajar, o bien, aunque tenga a todos mis trabajadores trabajando, lo cierto es que voy a vender menos y estoy enfrentado a un problema que es real, ¿ya? Y que es financiero, pero que también es laboral. La solución a todos esos problemas fueron primero una serie de medidas que propuso la Dirección del Trabajo, que está en su primer dictamen del día 19, y que son sumamente interesantes. Lo primero que dice es, señor, a todo el que pueda mandar a teletrabajo, urgente, vamos volando con el teletrabajo. Pasa que sabemos que el teletrabajo le afecta en la práctica a un porcentaje menor de los trabajadores y en ciertas áreas más específicas. Por ejemplo, en áreas de producción o de comercio, el teletrabajo se hace muy difícil o derechamente imposible. Pero dijeron, la primera medida, mande a todo a teletrabajar. De pasada, el gobierno apuró, y yo creo que cumplió uno de sus viejos anhelos, que era pasar la ley de teletrabajo, que estaba bien enredada, y la pasó rapidísimo por el Congreso, y se dictó la ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo, escucha, no es la materia de este seminario, así que no quiero detenerme demasiado ahí, pero la ley de teletrabajo produce cambios bien relevantes y es bastante más gravosa para los empleadores de lo que ha sido el teletrabajo hasta ahora. Pero, y en esto sí me interesa detenerme, la ley de teletrabajo tiene una vigencia diferida para las empresas que vienen teletrabajando, esto parece un trabalengua, desde antes del 1 de abril. Por lo tanto, si usted, empresa, mandó a una parte o a todos sus trabajadores a teletrabajar inmediatamente decretada la emergencia, no se rige por la ley hoy día. La ley le va a empezar a regir en julio, así que usted no se preocupe por ahora. Tiene hasta julio para ponerse al día, porque sí, una vez que empiece la ley, va a ser súper gravoso, o va a ser al menos mucho más gravoso para los empleadores, tener trabajadores teletrabajando que lo que era antes, ¿ah? Que no estaba regulado, era una frase al pasar en el Código del Trabajo y ahora tiene toda una ley y por lo tanto toda una orgánica, toda una cantidad de obligaciones y entre otras materias, sin entrar en profundidad, por ejemplo, ahora el empleador está obligado a poner los medios al trabajador para teletrabajar. ¿Y qué entendemos por los medios? El internet, la silla ergonométrica, el computador, un montón de cosas, digamos. Entonces, ahora, en lo puntual a lo que se refiere este seminario, es que esas normas nuevas, y en esto me lo han preguntado mucho, por eso quiero ser súper enfático, no están vigentes hoy para las empresas que estaban teletrabajando antes del 1 de abril. El 1 de abril como fecha hito, porque efectivamente el 1 de abril se publicó la norma. ¿Qué es lo otro que dijo la Dirección del Trabajo? Si usted puede mandar a los trabajadores a feriado colectivo, mándelos ya. Cierre la empresa o una unidad de la empresa o una sección de la empresa y mándelos a feriado colectivo. Con eso aseguramos 3 semanas, 15 días hábiles, de que los trabajadores van a seguir recibiendo sus remuneraciones, que para mí es muy importante. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Sí, es bien brutal también, y por eso son medidas desesperadas. Significa en la práctica que lo que le está diciendo la Dirección del Trabajo a los empleadores es, señores, ok, gástese las lucas de la remuneración de las 3 semanas que vienen, pero a cambio de eso, cuando llegue diciembre, cuando llegue enero y cuando llegue febrero, cuando la gente sale de vacaciones, ya no va a tener vacaciones. Al trabajador lo que le están diciendo es, ¿se acuerda de su viaje que usted quería irse al Caribe?
a Punta Cana con una familia, ya no se va a ir porque se gastó las vacaciones, y se la gastó en la pandemia, y se la gastó enhorabuena, porque fue la forma que yo tuve como autoridad para que usted, señor trabajador, asegure al menos 3 semanas de sueldo. O sea, esa es la situación en la que estamos. Ya, yo no quiero sonar como muy tremendista, pero la verdad de las cosas es que cuando la autoridad te está diciendo, oiga, mande a todos a vacaciones, lo que te está diciendo es asegure el chancho por 3 semanas. Y lo que dijo es, si usted no los puede mandar de feriado colectivo, llegue a acuerdo con los trabajadores de feriado. Si ese acuerdo implica anticipar vacaciones porque el trabajador se gastó todas sus vacaciones hace 2 meses, en febrero, se gastó todas las vacaciones que tenía y todavía no ha devengado un nuevo periodo de vacaciones, anticípeselo. Pero, ay hombre, pero hágalo. Sí. Esto sigue, bueno, no, porque es justo lo que nos faltaba, un temblor. Para seguir sumando. Solo en Chile, solo en Chile. Bueno, esa era la situación entonces de las medidas que propuso la Dirección del Trabajo. Además, sugirió una serie de medidas en materia de seguridad e higiene que son bien relevantes, y hay dos que es la que yo me quiero detener bien rapidito. Una es en materia, ¿dónde están los dos sectores más peligrosos por regla general? En los buses de transporte. O sea, las empresas que ponen buses de transporte no se los prohibieron, pero dijeron, ojo, acá tiene un lugar de contagio evidente, y en los casinos. Entonces dijo, no dio una solución total, dijo, póngale mucho ojo a sus casinos y a sus buses de transporte. Ahora, ¿qué significa póngale mucho ojo? Queda un poco a criterio de cada uno, ¿no? Y asimismo también dictó la famosa ley de protección del empleo. Y la ley de protección del empleo a su vez rige para 3 casos puntuales. Y voy a pasar rápido por ellos 3 porque no quiero extenderme más allá de lo que habíamos conversado. El primer caso es decir, mire, ya está muy emparentado con lo que decía al principio de lo que hablaba. Cuando por una medida de autoridad, llámese cuarentena, llámese cordón sanitario, llámese cierre de fronteras, que afecta a algunos mercados, se impida el trabajo, es decir, eso descarta desde ya el teletrabajo, usted, señor empleador, queda liberado de pagar la remuneración. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de intercambio de tiempo por plata? Bueno, como no hay tiempo, no hay plata, queda liberado de pagar la remuneración. La solución que le vamos a dar a esto es que el trabajador va a poder seguir cobrando su sueldo o una parte de su sueldo desde sus propios fondos. Esto es de nuevo, bien brutal desde el punto de vista del mensaje que hay detrás, que es que en realidad la plata, en este momento de crisis, la plata escasea y vamos a tener que hacer malabares, y lo que le voy a tener que pedir a los trabajadores es un esfuerzo enorme, que es que se gaste sus propios fondos de cesantía en pagarse su sueldo. Ahora, ¿se paga todo su sueldo o no? Se paga primero un porcentaje. Ese porcentaje es decreciente, el primer mes un 70%, el segundo mes un 55%, y así hasta llegar, si no recuerdo mal, hasta el 35%. Y además tiene topes, o sea, tiene un doble tope, uno porcentual, no es todo el sueldo, y segundo, un tope en monto. El monto es el tope de primer mes, para que ustedes sepan que el tope más alto, porque también es decreciente, son 620.000 pesos. Entonces, esto es una solución real para trabajadores de determinados ingresos para abajo. No es una solución real para todos los trabajadores de Chile. Y es una solución real para trabajadores que tienen ingresos, digamos, familiares, que lo ponen desde clase media hacia abajo, digamos. ¿Ah? Porque esa es la situación en la que estamos. ¿Ah? Insisto, se le está pidiendo al trabajador que pague su propio sueldo. Con su fondo de cesantía primero, y después cuando se acaben con el pilar solidario, pero eso ya es bastante más residual. No es para todos los trabajadores, porque además se les está pidiendo una cantidad de cotizaciones, en fin, hay una serie de requisitos, no quiero detenerme demasiado porque son un poquito técnicos, pero no es de nuevo para todos los trabajadores, sino para un grupo de trabajadores que venía trabajando, que puede demostrar una cierta trayectoria en el trabajo. Y no es para todas las empresas tampoco, pero la regla general es que esto afecta a empresas respecto a las cuales, y en esto quiero ser súper claro, no es para todas las empresas, no es para empresas que se les complicó la vida, es para empresas donde el trabajo se impide, se hace imposible. Y eso, por cierto, descarta el teletrabajo. El teletrabajo es una forma de trabajar, y por lo tanto las empresas que están teletrabajando o que mandaron a teletrabajar a sus trabajadores y que después dijeron, pucha, que sería buena idea acogerme a esta ley, ojo, porque ya demostraron que el trabajo no está impedido.
y por lo tanto la interpretación, de nuevo, acá debiera ser restrictiva. La segunda situación es una suspensión convencional. La primera suspensión de la que hablaba es una suspensión de pleno derecho, es decir, ocurre con el acto de autoridad y no necesito ponerme de acuerdo con mis trabajadores. Eso es bien notable. La segunda suspensión es una suspensión donde yo llego a acuerdo con mi trabajador y digo, ¿sabes qué? Hagamos una suspensión del contrato durante X tiempo, que tiene que ser temporal, para que tú puedas cobrar durante ese tiempo tu sueldo o una parte de tu sueldo, las mismas partes que comentaba en el caso de la medida anterior, de tu seguro de cesantía, para que cuando termine este tiempo y capiemos la ola, y no engancho con el tema del seminario, retomemos la relación donde estaba. Eso, que a priori sonaría como muy excepcional, se está dando harto. Y están llegándose a muchos acuerdos donde se suspende la relación de trabajo entre empresas y trabajadores durante un periodo para después retomarse. Y durante ese periodo, ¿de qué vive el trabajador? De su fondo de cesantía, con todas las limitaciones que yo comentaba hace un rato. Se ha producido una gran confusión en orden a que esta medida o esta suspensión del contrato de trabajo convencional, es decir, de acuerdo entre las partes, sería nueva o habría nacido a propósito de esta ley. No es así. Las suspensiones del contrato de trabajo existen desde tan antiguo como el derecho laboral y se llaman permisos sin goce de remuneraciones o permisos con goce de remuneraciones. Y existen y se pactan en determinados casos que naturalmente no son demasiado comunes, pero existen desde antiguo. Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad son dos, a mi juicio. La primera novedad es que el trabajador va a poder cobrar, como ya explicaba, de su fondo de cesantía. Eso es novedad. Antes, en las antiguas suspensiones, no existía. La segunda novedad es que el empleador sí va a mantener una obligación, y es la obligación de pagar cotizaciones previsionales. Al 50%, aunque hay, acá voy a contar una anécdota, al 50% hasta ahora de las cotizaciones previsionales del trabajador, pero al menos tiene que seguir pagando las cotizaciones. En una suspensión, llamémoslo así, de las antiguas, tú suspendías todas las obligaciones, o podías suspender tantas como quisieras, incluyendo la obligación de pagar cotizaciones previsionales. En este caso, la ley te dice, bueno, si usted suspende el contrato y quiere acogerse a esta norma, tiene que seguir pagando cotizaciones previsionales. Eso es ciertamente una novedad. Decía una anécdota porque esta ley debe tener el récord de ser la primera ley que se publicó un día y al día siguiente entró la modificación de la ley por parte del propio gobierno. Entre otras materias respecto de cuál es el porcentaje de la cotización previsional. Hoy día es al 50% y la quieren subir al 100%, al menos parcialmente. Entonces, eso todavía no es ley, está en discusión, pero lo cuento a modo de anécdota. La tercera medida que establece esta ley de protección del empleo es que muchas empresas han preguntado por ella, es la rebaja de la jornada del trabajador aparejada de una rebaja del salario o remuneración. Esa rebaja de ambas cosas, tanto la jornada como la remuneración, no es primero para todas las empresas. Es, o más bien, cualquiera la puede hacer, pero acogerse a que este saldo o una parte del saldo de la remuneración del trabajador que resigna la pague la AFC es para empresas que están en una situación financiera delicada. Y en particular, la norma establece, no es que es la que se me ocurra a mí, digamos, la norma establece cuáles son estas situaciones financieras delicadas. Y estas situaciones financieras delicadas son, en síntesis, una rebaja sustantiva y sostenida de la facturación, entrar en una situación de insolvencia o estar en un riesgo de insolvencia, o bien una situación muy puntual que son empresas de aquellas denominadas esenciales que no paran o no se detienen durante la pandemia. Pero lo que quiero decir es que, por de pronto, esto es una solución que es parcial, que no es para todas las empresas y que, de nuevo, el AFC no cubre el total de la remuneración que el trabajador está resignando, sino que una parte. Al igual que la segunda medida, es una medida convencional, es decir, no puede ser impuesta por el empleador, sino que tiene que ser de acuerdo entre las partes. Algunos ejemplos de esto, de los que han salido más en la prensa: el acuerdo que alcanzó la TAM con sus sindicatos de trabajadores a propósito de rebajarse la remuneración hasta un 50%, Sky entiendo que acordó una medida similar, de manera tal que esa es la situación, o ese es el caso que está regulado en este tercer
en esta tercera situación de la Ley de Protección del Empleo. Y de nuevo, volviendo a lo que hablaba al principio, los tres problemas que se vio enfrentado la legislación. A la primero dijo, si usted no puede trabajar, no hay remuneración, libero a los empleadores. Segundo, dijo, no vamos a permitir los despidos masivos por caso fortuito, fuerza mayor, en razón de esta pandemia. Y tercero, para liberar a las empresas de las obligaciones financieras a las que hoy día estén haciéndose carga, le estoy poniendo la obligación de llegar a acuerdos con los trabajadores que permitan disminuir temporalmente la carga del costo de mano de obra de las empresas. Eso es, en síntesis, lo que ha ocurrido en materia laboral a propósito de esta denominada ola del COVID-19. Perfecto. Muchas gracias, Sergio, con remesón incluido, así que súper bien. Momentos de tensión, como con la televisión cuando está el conductor y justo le toca el temblor. Tiene que mantener. Sí. Ya, buenísimo. Hoy tenemos las preguntas para responder. La primera, para Marcela. ¿Qué pasa si ya tenemos ocupado el nivel de crédito la venta de 3 meses? ¿Solo podríamos refinanciar o es adicional a los pasivos existentes? Bueno, en relación con esta pregunta, de acuerdo al anuncio que se hizo el domingo por el presidente Piñera, la idea es que, de hecho se le pidió precisamente a los bancos que los créditos existentes se reprogramaran. No sabemos todavía cuáles van a ser las condiciones de esas reprogramaciones, pero sí se pidió que se reprogramaran. Por lo tanto, a pesar de tener este tope, como dices tú, de nivel de endeudamiento de 3 meses, debiesen ser elegibles para poder optar a este financiamiento, obviamente también sujeto a los requisitos de elegibilidad que pongan los bancos en particular. Pero en términos generales o sea, de primer acceso, no están imposibilitados de acceso. No hay que olvidar que este crédito, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, como el razonamiento detrás de esto? Porque el crédito viene aparejado con una garantía del Estado de hasta un 85%. Entonces, por eso que el nivel de endeudamiento que se tenga en este momento, si bien es importante, no es el requisito primordial único que se va a tener en cuenta. Perfecto. Para ti también, Marcela. Una empresa ha tenido listo un crédito con un banco por un monto medio y una tasa de mercado. ¿Saben si habrá restricciones si toman esto con respecto a los anuncios del gobierno? Obviamente son mejores condiciones las del gobierno, pero no quieren rechazar este crédito por lo otro. Y con el riesgo de no poder recibir el FOGAPE o al revés. Claro, mira, en primer lugar, claro, tendríamos que tener la información si es que el crédito que estás negociando hoy ya va a ser utilizando el programa FOGAPE. Si es que el crédito que estás negociando hoy si va asociado con FOGAPE, sí podría limitarte a obtener este nuevo financiamiento. Porque con el programa se establece un monto máximo de acceso de financiamiento a través de esta nueva línea, que depende obviamente de la categoría y de las ventas anuales de la empresa. Entonces, primera respuesta, si es que el crédito que estás negociando hoy va asociado, está bajo el paraguas de FOGAPE, sí te podría limitar. Segunda factor que se debiese considerar, no siendo un crédito FOGAPE el que estás actualmente negociando, sí podría afectarte, y eso hay que preguntárselo directamente al banco con el que estás negociando, cuál es el monto máximo que ellos están disponibles a cubrirte. Porque puede ser que el nivel de endeudamiento que tengas con este crédito que vas a negociar ahora, más al que quieras acceder en el futuro a través de este programa, pueda copar o superar el límite individual de financiamiento que el banco está dispuesto a prestarle. Entonces, también es un tema que tienen que verlo específicamente con el banco, pero fijarte si es que, en primer lugar, si estás o no dentro del programa FOGAPE con el crédito actual.
Perfecto, muchas gracias. Este es para Ignacio. ¿Cómo se obtiene la lista de asesores que comentaste en tu presentación? El listado de asesores está en la página de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Hay una, de hecho, como la pregunta la había visto antes, hay hay un lugar donde habla de la asesoría económica de insolvencia, que específicamente incluso hay un video donde explican cómo funciona esta asesoría económica de insolvencia, y el listado está disponible online. Y como les comentaba antes, la gracia que tiene todo esto, y es algo que es bien relevante porque, bueno, Sergio también se los podría comentar porque en su lado los tribunales también están funcionando de manera bastante más lenta y en algunos casos completamente suspendido. Este procedimiento es un procedimiento que es íntegramente administrativo y que se puede hacer íntegramente online. Entonces, la gracia que tiene, obviamente se requiere asesoría legal porque hay que cumplir ciertos requisitos, pero obviamente es un procedimiento que es relativamente sencillo, rápido de cumplir. Entonces, eh, es una vía rápida y efectiva para obtener cobertura o protección hoy día. Perfecto. Este es para Sergio. En la Sí. página protecciondelempleo.cl dice que para acogerse al beneficio se debe ser contribuyente de IVA. Los que facturan sin IVA, por ejemplo, empresas que facturan exento, ¿no tienen posibilidad de acogerse al beneficio de la ley de protección de empleo? A ver, como decía, la ley establece una serie de requisitos, pero lo único que está relacionado con el IVA es el tercer caso, es decir, la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes, entre el empleador y el trabajador, de reducir la jornada aparejada a una reducción de la remuneración. Y efectivamente, como decía ahí, eso no es para todas las empresas, es para empresas que se encuentran en determinadas situaciones. Una de las situaciones es que para contribuyentes de IVA cuya disminución promedio de venta en un periodo de 3 meses exceda de un 20% respecto al promedio de venta del mismo periodo de 3 meses del ejercicio anterior. Esa, naturalmente, solo puede aplicarse a trabajadores que están afectos a IVA. O sea, perdón, a empresas que facturan con IVA. Pero, sin embargo, hay otras, como por ejemplo, encontrarse en un procedimiento concursal o de organización, o que se encuentre en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, que es lo que hablaba Ignacio. Eso me parece a mí que no necesariamente va aparejada a empresas que facturen con IVA. Perfecto. Quinta pregunta, para ti también, Sergio. Hola, ¿qué sucede si la suspensión por derecho es, por ejemplo, por 15 días y luego se trabaja 15 días, por lo que se levanta la cuarentena? El empleador paga 100% de cotizaciones y 50% de remuneraciones y el A ver, trabajador cobra igual en la AFC. Por todos los días que dure la suspensión de pleno derecho, el empleador está liberado de pagar la remuneración. Es para efectos prácticos, imagínense, lo mismo que si el trabajador tuviera una licencia por 15 días, con el matiz de la cotización, pero al menos desde el punto de vista de la remuneración, del pago de la remuneración, es como que el trabajador tuviera, en el ejemplo que da la pregunta, una licencia médica por 15 días. Entonces, respecto de esos 15 días, yo no tengo que pagarle remuneración al trabajador y tengo que pagarle cotizaciones a un 50%. Respecto de los otros 15 días, tengo que pagarle sus remuneraciones, tal y como corresponde, con sus cotizaciones previsionales al 100%. Respecto de los 15 días en que el trabajador estuvo impedido de prestar servicio, es que se le va a aplicar los porcentajes y tope de la remuneración a que tiene derecho a cobrar desde la AFC. Perfecto. Marcela, ¿cuándo estarían disponibles realmente los nuevos créditos anunciados por el gobierno? Mira, como una fecha en particular lamentable no lo tenemos claro aún. Es necesario que para que se puedan implementar estos créditos y que estén disponibles al público en primer lugar, se aprueben proyectos de ley. Por lo tanto, eso necesita una tramitación de un par de semanas al menos. Y además, una vez que se apruebe este proyecto de ley, se van a necesitar algunos reglamentos de autoridades sectoriales específicas, y descontando además los procedimientos internos que deban adoptar cada uno de los bancos para poder efectivamente dar estos créditos. Así es que la verdad es que, en mi opinión, considerando todos los procesos que hay que hacer para poder implementar realmente estos créditos, no lo veo posible que estén disponibles antes de finales de abril. Perfecto.
Para Ignacio, en el caso de una reorganización de la compañía y teniendo actualmente financiamiento con FOGAPE al 70%, ¿cuál es la responsabilidad directa del socio, el representante legal y el aval si la empresa es limitada? A ver, si se trata de una empresa limitada, y aquí voy a ir desde lo más general a lo particular. En términos generales, los socios de las sociedades limitadas, salvo que ellos va a depender en su calidad de socios, no necesariamente tienen responsabilidad por lo que ocurra con la empresa, ellos responden hasta el monto de su aporte, eso es regla general. Distinto es qué pasa si es que ellos son administradores de esas empresas y qué es lo que hagan en su calidad de administradores de esas empresas. Desde el punto de vista de la normativa de insolvencia, no hay un estatuto específico de responsabilidad para los representantes legales de las empresas, salvo en el caso de las sociedades anónimas, que me imagino que en este caso no debiera, bueno, en este caso una limitada, pero en general los asistentes a este seminario, me imagino que la gran mayoría de ellos tienen sociedades por acciones o sociedades limitadas. Por lo tanto, en principio no debiera haber una responsabilidad directa, salvo por la responsabilidad general que tiene un representante legal o un administrador respecto de, uno, con el resto de sus socios, por la administración que desempeña respecto a esa sociedad, y en términos generales, el deber de cumplir con las obligaciones legales que tiene la empresa y el representante legal. No existe en particular, al menos que yo sepa, una responsabilidad específica con los créditos FOGAPE, quizás la Marcela sabe un poco más de eso. Ahora, claro, distinto es cuando hablamos de un aval. ¿Por qué? Porque el aval básicamente lo que hace es que, dependiendo cómo esté pactado el aval, va a ser un deudor subsidiario o solidario de la empresa, y por lo tanto, en términos generales, claramente hay esta distinción que decía al principio entre el patrimonio de la empresa y el patrimonio del socio, se confunde por cuanto los acreedores podrían perseguir el pago de los créditos, tanto respecto del patrimonio de la empresa como respecto al patrimonio del aval. Perfecto. Este es para Marcela. Pide por favor aclarar el límite de 3 meses de venta. Y si yo tengo pasivo por estos 3 meses, ¿puedo o no acceder al nuevo crédito? Sí, por ahora, con la información que tenemos sobre esta línea, sí podrían acceder. No se establece una prohibición de acceso para personas con deudas pendientes, al contrario, se pide a los bancos reprogramar las deudas existentes de los deudores que van a ser beneficiarios de esta nueva línea COVID-19. Por lo tanto, entendemos que no habría una prohibición de entrada de poder tener acceso. Sin perjuicio de eso, hay que ver cuáles van a ser las condiciones específicas y particulares que puedan pedir cada uno de los bancos que vaya a participar de este programa. Pero al menos desde la información del acuerdo marco y del anuncio hecho por el presidente, no existe una prohibición de acceso. Perfecto. Para Ignacio, ¿podrían por favor mandar el link de la asesoría económica de insolvencia? Miren, lo que voy a hacer es que voy a proyectar la página web de la superintendencia. ¿La están viendo? Sí, se ve. Sí. Acá abajo hay un link, si se fijan uno entra y se despliegan estas alternativas, y acá hay uno que dice asesoría económica de insolvencia. Si ingresa acá y está básicamente todo lo mismo que yo expliqué, hay un video explicativo también de en qué es lo que consiste, y acá van a poder encontrar un manual para realizar la solicitud, un registro de asesores económicos de insolvencia, estos son cosas adicionales, el registro de los certificados y la validación del certificado de insolvencia. Esto es básicamente el procedimiento, como yo les decía, online, para el cual solamente requieren tener clave única, etcétera. Obviamente hay que hacer una solicitud fundada para que cumpla con los requisitos, y esa solicitud fundada hay que escribirla con base en los argumentos que aparecen y los requisitos que establece la ley, pero es, como les decía, es un procedimiento que es relativamente sencillo y que se puede hacer online. No sé si con eso les queda claro. Sí. Para Marcela, ¿hay algún impedimento para usar los recursos de estos nuevos créditos para reducir costos o en particular desvincular empleados?
Mira, en el anuncio que se hizo ayer, lo único que se dijo respecto del uso de fondos de estos créditos es que van a ser para capital de trabajo. Por lo tanto, los costos que implican los trabajadores, ya sea su contratación, pago de remuneración o incluso despidos, podrían ser usados normalmente. Ahora, probablemente en el proyecto quizás van a venir algunas prohibiciones de usos especiales de estos fondos, dado que van en la idea de proteger las empresas y por lo tanto también proteger el empleo, quizás podría incluirse una prohibición especial en el sentido de que estos recursos no se podrían usar para despedir trabajadores, pero por ahora, considerando la información disponible y el anuncio, no se habló de una prohibición en ese sentido, pero hay que estar atentos a lo que diga el proyecto de ley. Perfecto. Este es para Sergio. ¿Qué pasa con los lugares donde se levantó la cuarentena y los trabajadores están con suspensión de contrato por mandato de la autoridad? ¿Se debe actualizar el contrato o cuál es la forma, considerando que no necesariamente se volverá a abrir el local o oficina donde están trabajando? La suspensión, la de pleno derecho, opera lo que dura la medida de autoridad. Se levanta la cuarentena y se termina la suspensión de pleno derecho. Puede haber una suspensión convencional, pero eso requiere, como ya he explicado, un acuerdo entre las partes, de manera tal que si la cuarentena se levantó y ya no está imposibilitada la persona de prestar su servicio, entonces se debe retomar el contrato tal y como venía desde antes, digamos. Justamente el sentido de la suspensión es que las condiciones se mantienen inalteradas y salvo que las partes acuerden otra cosa, una vez terminada la suspensión, que insisto, está aparejada directamente con la medida de autoridad, el contrato se retoma en las mismas condiciones anteriores. Perfecto. Y acá, Marcela, hay una extensión de la pregunta que hicieron antes sobre FOGAPE. Dice que primero responde primero garantía FOGAPE el 70% y luego el aval por el 30%, o puede cobrarse primero el total desde el patrimonio del aval, lo que no se logre cubrir del patrimonio responde el FOGAPE. Sí, mira, entiendo que en general el programa de FOGAPE establece algunos requisitos a los bancos para que primero hagan acciones de cobro y cuando ya después de un plazo establecido estas acciones ya no son exitosas, se puede hacer uso del recurso directo de la garantía y cobrar al Estado. Perfecto. Quizá ahí Sí. solamente complementar una cosa que decía la Marcela, va a depender de qué es lo que estemos hablando, porque el concepto de aval en términos jurídicos es súper específico y probablemente acá se está hablando más bien de una codeuda, de una fianza y codeuda solidaria, en definitiva, que es probablemente lo que más se usa, de hecho el aval es una garantía específica para el pagaré. Acá probablemente lo que estamos hablando es de una fianza y codeuda solidaria, que en lenguaje coloquial se habla como de aval, y en ese sentido es importante saber cómo está establecida esa fianza, porque si, por ejemplo, hay una cosa, no me quiero poner técnico, pero hay una cosa que se llama el beneficio excusión, que es la posibilidad que tiene el fiador de decir, diríjase primero contra el deudor principal y después, si el deudor principal fracasa en el cobro o en el pago, tiene derecho a cobrarme a mí. Va a depender si es que se renunció o no se renunció el beneficio de exclusión y adicionalmente cuáles son los términos que está planteado. Si está planteado como una deuda, una fianza y codeuda solidaria o una fianza y codeuda subsidiaria, y en ese sentido, por lo tanto, no es una pregunta general tan fácil de responder porque tendríamos que ver los términos de cómo se pactó ese aval, supuestamente. Perfecto. Bueno, si hay más preguntas, cerramos la sesión del webinar. Muchas gracias, Marcela, Ignacio y Sergio. Muchas gracias a PPU, nuestro aliado de ahora. Y esperamos tenerlo en otra oportunidad a todos y también a los asistentes que tomen los webinars que estamos preparando esta semana y la próxima también. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Andrés. Muy bien. Adiós. Adiós.